de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Hola querido amigo, es un gozo poderte saludar nuevamente. Les habla el pastor Jorge Quintiana y qué alegría me da poder en este día saludar al pequeño rebaño. Hoy tengo palabra del Señor para ustedes también y quiero compartirla con ustedes. No sé cuántos de ustedes en algún momento han querido gozar de bendiciones del Señor. El Señor está más que dispuesto en darnos su bendición a su pueblo. Ahora hay un proceso para recibir esas bendiciones y aunque algunas las recibimos sin ningún tipo de esfuerzo, hay otras que debemos recibirlas siguiendo un proceso. De eso quiero hablarte en esta hora. Quiero invitarte a que inclines tus rostros para pedir la presencia de nuestro Dios. Oramos. Padre bueno, gracias te damos nuevamente por el gozo que nos das de abrir tu palabra. En tu palabra encontramos la fuente de vida para nuestros corazones. En ella hay verdades impresionantes que nos ayudan a ser realmente bendecidos por tu poder. Señor, en esta hora pedimos que la influencia de tu Santo Espíritu se mueva en el corazón de cada persona oyente y que a la misma vez nos está mirando a través de este medio. Bendice al pequeño rebaño y bendice a cada persona que tendrá contacto con estos videos. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. En la palabra de Dios encontramos una historia de una mujer que no era cristiana. De hecho, la palabra de Dios la describe como una mujer que era cananea. Los cananeos no eran de la descendencia del pueblo de Israel, de hecho no tenían ni siquiera buenas relaciones con el pueblo de Dios. Lo bueno de mi Dios y lo bueno de tu Dios es que Él no importa quién tú seas, siempre y cuando vengas y le busques, Él está más que dispuesto a ayudarnos y comprendernos y más que eso, darnos la salvación y darnos los deseos de nuestro corazón. Una historia impresionante que aparece en la Biblia la encontramos en Mateo capítulo 15, en el versículo del 21 en adelante. Y allí es donde quiero llevarte en esta hora. Dice la palabra de Dios así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por el demonio. Pero Jesús no respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídala, pues da voces detrás de nosotros. Y él respondió y dijo: No soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho como tú quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Esta historia encierra el principio más maravilloso para que tú puedas ser realmente bendecido por Dios. Como les dije anteriormente, hay bendiciones que se nos dan automáticamente sin ningún esfuerzo humano. Por ejemplo, el sol calienta cada mañana y usted no tiene que preocuparse de eso, porque cada mañana son nuevas las misericordias de Dios y Él hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Él hace llover sobre la tierra. Son bendiciones extraordinarias, pero hay bendiciones que solamente pueden ser adquiridas a nuestra vida cuando seguimos principios que están establecidos en la palabra de Dios. Irónicamente, estos principios se nos son dados por alguien que realmente no era del pueblo de Dios, pero que tenía un concepto correcto y Dios la bendijo en gran manera. Quiero que veas conmigo nuevamente en detalle este pasaje.
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Cuando leo este primer versículo, me hace entender claramente que la presencia de Dios se estaba moviendo de un lugar a otro. Querido que me escuchas, si hay algo que tienes que tener bien claro es que las oportunidades en la vida no siempre van a estar a tu alcance. La palabra de Dios dice que un día llegará el momento donde irán de mar a mar buscando la palabra de Dios y no la encontrarán. En otras palabras, un día irán las personas buscando el deseo ardiente de conocer quién es Jesús, pero ese conocimiento ya será escaso en ese momento. Porque Jesús y la oportunidad de salvación, la oportunidad de obtener las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, debemos actuar de inmediato. Jesús estaba saliendo de una región y estaba entrando en otra. Pero cuando esta mujer que no era cristiana oyó que Jesús estaba pasando por su zona, entendió que era la oportunidad más valiosa que tenía para resolver cualquier problema en su familia. Cristo Jesús es la solución más hermosa que tú puedas obtener en tu vida para resolver todos tus problemas. No solamente resolver tus problemas materiales y físicos, sino para resolver tus problemas más profundos del corazón y darte la vida eterna en Jesús. Pero tienes que entender que las oportunidades que Dios tiene para ti no siempre estarán disponibles. Es por eso que la palabra de Dios en numerosas ocasiones dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío y vuelvas a Jehová, quien tendrá de él misericordia. Dios está dispuesto a tener misericordia de ti, pero tienes que entender que tienes un lapso de tiempo para esa misericordia. Esta mujer entendió cuando Jesús estaba pasando que era su oportunidad de su vida. Y me encanta cómo se llegó a Jesús. Versículo 22 dice: y aquí una mujer cananea salía de aquella región y clamaba en alta voz diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Uno de los factores principales para recibir las bendiciones de Dios es entender que no nos las merecemos. Ninguno de nosotros nos merecemos el favor de Dios. Ninguno de nosotros somos lo suficientemente buenos para reclamarle a Dios por sus bendiciones. De hecho, recibimos las bendiciones de Dios no porque somos buenos o malos, sino recibimos las bendiciones de Dios porque Él no cambia. Y dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación. Por lo tanto, como nos ha amado con amor eterno, Él está dispuesto a darnos de la abundancia de lo que Él posee. Pero una cosa debes entender: nada de lo que tú recibes de Dios es porque te lo mereces. He escuchado muchas veces personas que me dicen, me han dicho: pastor, si yo me voy de la iglesia o si me voy de aquí o me voy de allá, sé que le va a ir mal. Pero realmente nos va mal a nosotros mismos cuando tenemos esos pensamientos, pues Dios no necesita nada de nosotros. Quiero que tú entiendas el concepto que esta mujer estaba trayendo cuando empezó a gritar: Señor, ten misericordia de mí. En primer lugar, ella entendía claramente que ella era una mujer indigna, que ella no se merecía el favor de Dios. Cuando tú llegas a entender que no te mereces lo que Dios te ha dado, eres una persona agradecida. Eres una persona que estás dispuesto inclusive a servirle en una capacidad mayor, porque entiendes que lo que has recibido es solamente por la gracia de Dios. Yo siempre he dicho que Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nadie. Y este era el caso de esta mujer. No conocía el favor de Dios y era una mujer que no solamente en la sociedad era nadie, sino que estaba atribulada grandemente por el diablo. Y cuando llegó a Jesús empezó a gritar: ten misericordia de mí. Hay otro principio que quiero que entiendas en este versículo, y es que si la hija era la que estaba atormentada por el diablo, ¿por qué no vino gritando diciendo: ten misericordia de mi hija? Quiero decirte, queridos, que muchas veces las bendiciones que otros van a recibir van a ser por medio tuyo. Por lo tanto,
Cuando Dios te bendice, cuando tú vienes con la actitud correcta ante Dios, no solamente eres bendecido por Dios, sino que esa bendición tiene una trascendencia a otras personas que pueden ser grandemente favorecidos. En este caso era su propia hija que estaba siendo atormentada por el diablo. Hay algo que también que me llama la atención en estos primeros pasajes, y es que esta mujer entendió el concepto bíblico que la Biblia menciona acerca de nuestras luchas. Saben que la Biblia dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas en lugares celestes. En otras palabras, tú nunca vas a poderle hacer frente al enemigo por tus propias fuerzas. Tú nunca vas a poder vencer ese hábito que te ata o que te soyuga. Tú nunca vas a tener victorias en tus matrimonios o en la vida de tu familia. Tú nunca vas a poder ser una persona victoriosa en Cristo Jesús por tus propios méritos. Siempre Satanás te va a ganar. Siempre te va a vencer cuando lo haces por tú mismo. Pero lo que me llama la atención es que en medio de una crisis que se levantó en la vida de esta mujer cananea, no cristiana, ella entendió que para vencer el poder del diablo tenía que tener un poder superior. Jesucristo dijo, no tengan miedo al mundo, pues yo he vencido al mundo. La palabra de Dios claramente nos dice que la solución a todo el dilema humano se llama Jesucristo. Y no importa si hoy estás siendo sacudido por el diablo o estás siendo estremecido en un momento de crisis, recuerda que Jesucristo es la solución a tu problema. Pero miren lo que pasó. La palabra de Dios en el versículo 22 dice, y he aquí una mujer cananea salió de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por el demonio. Pero Jesús no respondió palabra alguna. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento en su vida han estado en un momento tan desesperado que claman a Dios y tienen la certeza que Dios le va a responder en ese momento. Pero recuérdate algo, que a veces Dios no responde a tus caprichos o a tus momentos en tu momento. Me hace recordar la historia de Lázaro, aunque no tiene nada que ver con esta historia, pero una de las quejas de la hermana de Lázaro al Señor fue, Señor, si hubieras venido cuando te mandé a buscar, él no hubiera muerto. Sin embargo, Jesús le dijo, esto ha sucedido para que Dios sea glorificado. Y ciertamente fue glorificado porque ellos pudieron experimentar a un Dios que hacía milagros aún entre los muertos. Yo no sé si en algún momento te está pasando como a esta mujer, que tiene un momento o que has orado o que has clamado a Dios y pareciera talmente que Dios guarda silencio frente a tus debilidades o a tus problemas. Es como si estuvieras experimentando la ignorancia o ser ignorados por Dios. Es en esos momentos que estás pasando que debes recordar que Dios siempre, cuando actúa en el mejor momento de tu vida. Aunque pareciera humanamente que no es así, ten la seguridad que cuando Dios aparece en el cuadro de tu vida, aparece en el momento correcto. Pero me llamó la atención no tanto el silencio de Dios, sino la actitud de aquellos que seguían a Jesús. Quiero que entiendas un concepto claro en este día. No siempre cuando vengas a la iglesia, no siempre cuando adores con personas que se profesan ser cristianos, van a tener la mejor actitud hacia ti como persona. Porque miren lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús no respondió palabra alguna. Entonces sus discípulos le rogaron y le dijeron, despídala, Señor, pues da voces detrás de nosotros. Algo irónico. La actitud de los discípulos hasta cierto punto. Porque saben que enseño a mis feligreses, enseño a mi iglesia, que cuando una persona tiene una gran necesidad, un gran vacío en su corazón, debemos traer a esa persona a Jesús. No actuar como actuaron los discípulos. De hecho, esta mujer no venía ni siquiera gritando detrás de los discípulos. Ni siquiera mencionó los discípulos. Sino que venía diciendo, pidiéndole a Dios que le ayudara en sus necesidades. Es interesante que quiero que
entiendas este concepto para que puedas ser grandemente bendecido por Dios en tus problemas. Jesús está siempre rodeado de personas que muchas veces actúan indiferente. Saben, un estudio recientemente que estuve mirando que hizo una de nuestras universidades, declaró que la gran mayoría de los jóvenes se van de la iglesia no porque no conocen la doctrina, no porque no aceptan las enseñanzas bíblicas, sino porque han sido maltratados en algunas ocasiones y han sido mal entendidos por aquellos que deberían ser los que le lleven a Cristo Jesús. En numerosas ocasiones te vas a encontrar que esas mismas personas también Dios las ama y está alrededor de ellos. No son malas personas. Pero en ocasiones tú vas a tener que ocultar tus oídos a los comentarios que otras personas pueden hacer, porque en realidad cuando tú quieres ser bendecido por Dios no andas buscando la bendición humana, quieres la bendición divina. Y Jesús está siempre donde hay personas, aunque tengan defectos, aunque sean algunas veces intolerantes y no muestren el amor que Dios les muestra a ellos, hacia los demás. Mientras que esta mujer vino, entonces Jesús le respondió a sus discípulos: soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Te imaginas cómo se oyó esto hasta cierto punto? ¿Te imaginas el orgullo hasta cierto punto que sintieron los discípulos? Porque hasta ese entonces ellos creían que Jesús solamente había venido a salvar al pueblo de Israel. Es más, para ellos cualquier otro pueblo era una abominación. Ellos pensaban que era el único pueblo el cual Dios había venido a salvar. Alabado sea el nombre de Dios, que estos mismos discípulos llegaron a entender más adelante que Cristo no vino a salvar a un tipo de pueblo específico. Es más, la palabra de Dios claramente dice que Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. No importa de qué cultura sea, de qué tribu sea o de qué lengua hables o de qué grado social vengas en el mundo en que te encuentras, Dios te ama. Y la palabra de Dios dice que Dios no murió por la iglesia, murió por el mundo. Murió por aquella persona que inclusive lo blasfema. Murió por aquella persona que inclusive lo odia. Porque el amor de Dios no está basado en lo que hacemos. El amor de Dios es eterno porque en Él no hay sombra de variación y Él no cambia. Lo que me impresiona de esta historia es que los discípulos, al ver la reacción de Jesús, me imagino que se hayan sentido orgullosos. Nosotros somos la casa de Israel. Pero la casa de Israel es toda aquella persona que acepta a Jesús como su Salvador personal. Tú eres parte de la casa de Israel, aunque no seas un judío. Tú eres parte de la casa de Israel cuando veas a Jesús y le abres el corazón a Jesús como tu amigo. Entonces, versículo 25 pasa algo escalofriante. Y es esto. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Sabe que yo busqué en el original lo que realmente quería decir esto. La palabra que aparece allí es: Señor, ayúdame. Pero otras versiones muestran esta frase como: Señor, yo te adoro, yo te alabo. Queriendo decir que en medio de las tribulaciones, alguien que no era cristiana, que entendía el concepto correcto, que sabía que Jesús es el único que podía resolver sus problemas íntimos y personales, en medio de las críticas que oía, en medio del silencio que había guardado Jesucristo, todavía venía a donde estaba el Señor y se postró ante Él y le dijo: Señor, ayúdame, tú eres mi refugio, tú eres mi pronto auxilio. Me hace recordar las palabras lindas del salmista cuando dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de Jehová. Jehová es el único que te puede socorrer. No sé qué crisis estés enfrentando o qué problema puedas estar enfrentando o cuán desilusionado hayas quedado porque hayas sido maltratado por alguien.
yo te invito y te reto para que tú hagas exactamente lo mismo que hizo esta mujer. Se postró ante el Señor y le dijo, tú eres la única fuente de vida y me quedo aquí a tu lado. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús dijo así, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído este pasaje y se le ha subido la presión arterial, porque realmente pareciera como que Jesús la está desechando. Después de todo, Jesús le estaba queriendo decir a ella, mira, yo he venido para la casa de Israel, pero realmente tú no eres de la casa de Israel. Pero eso no era lo que Jesús estaba diciendo. Jesús quería darle una lección impresionante a sus discípulos a través de este pequeño ejemplo. Y esta mujer, en vez de tomar una acción de irse, de molestarse, imagínense ustedes cuántas cosas le pasaron. Primero, viene gritando donde está el Señor y guarda silencio. Después, los discípulos de Jesús que estaban alrededor de él, que debían darle el amor y traerla a Jesús para que atendiera sus necesidades, le gritaban, despídala. Después, encontramos que Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo te pregunto, ¿cómo te hubieras sentido tú si vienes hoy a la iglesia o vienes hoy a adorar al Señor en una gran necesidad y en la puerta de la iglesia te maltratarían? ¿Cómo te sentirías tú si en vez de recibirte con una bienvenida o con amor y cariño en la puerta de la iglesia te dicen, miren, realmente su presencia en este lugar no es bienvenido, por favor retírese? Ciertamente usted, si se queda, es porque realmente tiene una gran necesidad y ha entendido el concepto correcto. Ojalá que hoy tú puedas entender cuál es ese concepto correcto. Ojalá que puedas entender lo que entendió una mujer no cristiana, que debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo. Yo llegué a entender que esta mujer tenía una gran necesidad. Saben, hace algunos años atrás, antes de estudiar para pastor, tuve el privilegio de trabajar en la oficina de desempleo de los Estados Unidos allá en Miami. Y uno de mis trabajos, al principio era un trabajo que me daba gran satisfacción, porque mi trabajo era proveerle y buscarle dinero a las personas que venían desempleadas. Al principio me encantaba lo que estaba haciendo, pero después mi corazón se empezó a oprimir porque realmente no podíamos darle ayuda a todo el mundo y no todo el mundo calificaba. Y todo el mundo venía con la misma historia. Nunca se me va a olvidar la ocasión donde vino un hombre y me dice, mira, yo estoy pasando por una gran necesidad, mi esposa no tiene leche para darle a los niños en la casa, he buscado trabajo, no encuentro trabajo, mis niños tienen hambre, yo tengo hambre, y a mí mientras él me contaba su historia, mi corazón se comprimía de dolor. No saben cuánto trabajo me dio y cuánto dolor me dio cuando llenó las aplicaciones, tenerle que decir a ese hombre que no calificaba para recibir ayuda. Realmente, un día, ya no aguantando más la situación, fui donde estaba mi jefe y le dije, mira, búscame otra cosa que hacer o sencillamente no quiero seguir trabajando acá porque yo quiero ayudar a las personas y realmente no sé realmente a quién ayudar y a algunos no lo he podido ayudar. No puedo inclusive ni dormir de noche porque pensando de que yo le negué a alguien hoy la posibilidad de que pudiera llenarle la barriguita a un niño que estaba vacía. Era una tortura tremenda. Entonces mi jefe, para ayudarme a entender el concepto correcto, me dijo, ven, que te voy a ayudar a entender cuál es realmente la persona que tiene necesidad. Y allí me dijo, cuando termines el viernes de trabajar, te invito a que vengas el domingo temprano y vas a ver quién realmente tiene necesidad. Y en realidad te entendí un concepto correcto, ¿sabe? Porque el siguiente domingo,
tomé a mi esposa y fuimos allí donde yo trabajaba y efectivamente, allí en la puerta del unemployment, de la oficina de desempleo para ayudas, habían ya personas que habían traído su cobijita, inclusive venían con sus niños pequeños para dormir allí, para tener turnos por la mañana siguiente porque tenían una gran necesidad. Allí entendí el concepto de lo que es tener una gran necesidad. Allí entendí realmente quién no tenía necesidad. Saben que la persona que no tenía necesidad al otro día, el lunes, llegaba como a las 10 de la mañana y lo primero que hacía era criticar al gobierno y decirle lo que estaban haciendo mal y cuán injusto eran. Pero la persona que tenía necesidad no venía a las 10 de la mañana el lunes, venía a las 10 de la mañana el domingo para quedarse toda la noche esperando tomar tickets para poder entrar de primero. Las personas que tenían necesidad cuando llegaba al frente para ser atendida y hacía la cola mal o se había equivocado de línea y le decíamos, lo siento señora, pero la línea es aquella y ya se repartieron los tickets, tiene que venir mañana. Ponía las lágrimas en sus ojos y decía, muchas gracias, que el Señor le bendiga, vengo mañana. Porque realmente tenía una necesidad. La persona que no tenía necesidad cuando hacía la línea equivocada, sencillamente te maldecía, te decía hasta del mal que ibas a morir. Allí entendí que cuando tú realmente tienes una gran necesidad, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa cuánta gente quiera ponerte tropiezo, tú no te vas de allí porque sabes que allí te pueden dar la solución. Querido, yo no sé si estoy hablándole a alguien que un día estuvo en la iglesia y se fue, porque fue maltratado o porque fue herido de alguna manera. Si tú realmente tienes una necesidad, tú vas a volver. Si tú realmente tienes una necesidad, no te importe lo que otros digan. Pon tus lágrimas en los ojos y cuando alguien grite o alguien diga cosas que son malas a tu oído, las puedas bloquear en el nombre de Jesús, porque tú no has venido detrás de ningún ser humano, tú has venido buscando la bendición de Jesucristo. Me encantó la actitud de esta mujer, ¿saben? Porque una de las cosas impresionantes que pasa en esta historia es que Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hasta cierto punto, si lo miramos técnicamente como lo dice la Biblia, Dios la estaba llamando a ella como si fuera una perra. Es interesante que muchas personas han tratado de darle vuelta a este pasaje para acomodarla y no hacer quedar mal a Dios. Pero yo quisiera mirarlo a la luz exactamente como lo mira la Biblia. La palabra de Dios claramente dice, a través del apóstol Pablo, dice que en el reino de los cielos no entrará ningún perro. No se está refiriendo a animales de cuatro patas, se está refiriendo a personas que desecharon la salvación. Aquella persona que desechó el compromiso de poderse salvar, que desechó la oportunidad de Jesucristo ofrecerle, teniendo los privilegios en sus manos, lo ignoró, tiene el mismo valor que cualquier animal allá afuera. Jesús le estaba queriendo decir a esta mujer, en mi opinión, y es una opinión muy personal, pero pienso que Jesús le estaba queriendo decir, hija mía, sin mí tú no tienes ningún valor. El valor tuyo, queridos, no te lo da un carro, no te lo da tu esposo, no te lo da la casa que tienes, no te lo da los recursos que manejas, no te le da el buen trabajo o el mal trabajo que tengas. Tu valor te lo da Cristo Jesús. Jesucristo es el único que te da el valor absoluto porque es el único que realmente se interesa por ti. Y cuando esta mujer llega donde está Jesús, Él quería que ella entendiera que la solución a su problema no era el milagro a su hija. La solución a su problema era que Él pudiera entrar a su corazón y que ella pudiera realmente ser una hija del pueblo de Israel. La solución al problema de tus hijos no es que tú ores por ellos para que el Señor haga un milagro en su vida. Primero ora y dile a Dios que tenga misericordia de ti, haga el milagro en ti primero y ese milagro se va a extender a todo tu alrededor. Eso es lo que yo veo en esta historia. Pero me llama la atención la manera como responde esta mujer a Jesús. Aguantó todos los insultos, aguantó el silencio,
pero tuvo la osadía de responder de esta manera tan maravillosa. Entonces respondió la mujer y le dijo, pon el pan para los hijos en la mesa, pero recuérdate, yo estoy debajo de la mesa, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabes? Si tú alguna vez has tenido la oportunidad de cocinar pan, o hacer un pan, hornear un pan, te vas a dar cuenta que cuando tú horneas un pan, tú tomas la harina y tomas todos los ingredientes y los mezclas. Y hasta que la mezcla no esté completamente todo mezclado, no tienes realmente la masa correcta. O sea, todo tiene que estar mezclado perfectamente. Me encanta la analogía que usó esta mujer para describir el poder de Dios, ¿saben? Porque una de las cosas que ella hace es que le dice, yo entiendo lo del pan. Yo entiendo que yo no me merezco el total de tus bendiciones, pero tú eres tan poderoso que con una migaja de tu poder es suficiente para resolver mis problemas. Esta mujer entendió un concepto sumamente impresionante, y es que ella entendió que cuando tú haces un pan, si hay harina en el pan, también tiene que haber harina en la migaja. Si hay aceite en el pan, tiene que haber aceite en la migaja. Si hay levadura en el pan, hay levadura en la migaja. ¿Entiendes el concepto? Si hay bendiciones en el pan, también tiene que haber bendiciones en la migaja. Tal vez tú tienes Biblias empolvadas en la casa que no lees, ni siquiera has prestado atención. Pero quiero decirte que una migaja de la palabra de Dios es capaz de transformarte y hacerte una nueva criatura. Eso es lo que ella experimentó. Y en ese momento, clamando al Señor, entonces el Señor le responde, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como tú deseas. Sabe que el Señor siempre está dispuesto a darnos lo que desea nuestro corazón y más. Es más, la palabra de Dios claramente dice que Él suplirá las cosas más abundantemente de lo que nosotros siquiera pedimos. No sé cuántos de ustedes le han pedido cosas al Señor, para que el Señor haga con ustedes cosas maravillosas. Yo siempre le digo a mis jóvenes, si el Señor te mostrara todo lo que Él está dispuesto a darte, te friquearías. Estarías asombrado de cuán maravilloso y cuán grandes cosas Cristo quiere hacer contigo. Pero tienes que pasar el proceso. Y ese proceso maravilloso solamente sucede cuando estás dispuesto a seguir estos pasos que esta mujer no cristiana siguió. Quiero que los recuerdes al terminar. Primero, la oportunidad de tener cerca a Jesús es una oportunidad que no siempre va a estar. Debes salir a buscarlo cuando Él esté cercano. Por lo tanto, si hoy no has entregado tu vida al Señor y estás escuchando este video a través del pequeño rebaño, esta es tu linda oportunidad para decirle al Señor, Señor, entra a mi vida. Tal vez si no has sido bautizado o no has tomado la decisión de rendirte completamente a Él, esta es tu linda oportunidad. Él está cercano. Hoy es el momento para tu salvación. Segundo, debes ser una persona de acción. No es orar para que Dios haga el milagro. Él ama a las personas que son personas de acción. Levantarte y hacer tu parte. Cuando tú haces tu parte, Dios también hará la suya. Recuerda que cuando vienes al Señor te vas a encontrar con un sinnúmero de personas que no siempre tendrán los mejores intereses a tu favor. Pero aunque Jesús esté rodeado de personas que realmente tal vez no te consideren a ti como algo valioso, el Señor siempre te va a considerar valioso. Y aunque en algún momento digan, despídala, Señor, porque da voces detrás de nosotros, no te preocupes de esas voces. Más bien, tú no vienes detrás de ningún ser humano cuando vienes a adorar. Vienes a buscar al único que te da la fuente de poder, se llama Jesucristo. Recuerda que cuando tú vienes a Jesús, Él es la verdad. Y como Él es la verdad, nunca te va a llamar realmente con un nombre falso. Saben, he visto personas que vienen a adorar
con traje y corbata, pero realmente sus vidas están desconectadas de la fuente divina. He visto personas que tratan de tener una vida armoniosa con las personas alrededor de ellos, pero no tienen una vida armoniosa con el cielo. Cuando tú vengas a Jesús, Él te va a llamar por tu verdadero nombre. No porque desea que tú pases pena o vergüenza, sino más bien porque en su corazón está la intención de que realmente puedas llegar a entender quién tú eres sin Cristo. Y una vez que Él te ofrece tu salvación, entonces llegas a apreciar el regalo de la salvación con más poder. Recuerda siempre que una migaja de la palabra de Dios tiene el poder para hacer grandes cosas en tu vida. La Biblia dice que el deseo ardiente del corazón de esta mujer era que su hija fuera liberada del diablo. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el deseo ardiente de tu corazón? ¿Será que en tu corazón hay un deseo ardiente de ver a tus hijos salvos? ¿Será que en tu corazón el deseo ardiente es restaurar tu matrimonio? ¿Será que el deseo ardiente de tu corazón es ser liberado de la carga de la droga, del pecado que acecha tu corazón? No importa cuál sea. Si hoy le buscas, Él está más que dispuesto en salvarte y ofrecerte vida y vida en abundancia. Allí donde estás y nos estás mirando, te invito para que inclines tu rostro y empieces este proceso que te he enseñado en el día de hoy, para que juntos puedas descubrir con tu familia, con tus seres queridos, cuán grandes cosas Cristo quiere hacer por ti y por los tuyos. Inclina tu rostro conmigo para orar. Padre bueno, gracias te damos, porque tú eres un Dios maravilloso que estás con nosotros cada momento. Gracias te damos porque si venimos a ti, no importa quién seamos, tú estás más que dispuesto a ofrecernos la vida eterna. Oh Señor, vimos en esta historia que el diablo tuvo que salir de la vida de una joven porque cuando tú entras en la vida de una persona, no hay lugar para dos. La luz y las tinieblas no pueden ocupar el mismo espacio. Oh Señor, si hay alguien en este día que nos está mirando en el pequeño rebaño y está atormentado con alguna lucha o el diablo está acosando sus vidas, dale el poder y la fuerza para que venga donde estás tú y con tu espíritu levanta banderas sobre el enemigo y dale la victoria que necesita. Señor, la victoria más grande que necesitamos es obtener la vida eterna. Ya tú proveíste para ella. Invitamos a cada persona que nos está mirando a que en el día de hoy haga un pacto contigo de buscarte y de entrega permanente para que tú puedas vivir con ellos en sus corazones. Gracias por todo, por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.